Hola, esto es Semana 420, un programa donde cada 7 días revisamos algunas de las noticias relacionadas con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en el mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. El objetivo de este programa es tener una mejor comprensión de los fenómenos que ocurren alrededor de la planta de cannabis en este 2025. Hoy es 15 de junio de 2025, semana 420. Vamos a revisar algunas noticias. Es una selección para tratar de entender qué ocurre en todos estos puntos que toca la misma planta. De todos los temas que vamos a hablar en los próximos minutos es la misma planta. Y comenzamos. Una nota muy interesante se publicó días atrás. Llamó la atención. En el medio International High Life señala que el CEO de la compañía de licores Brown-Forman Corporation, que es la compañía detrás del, por ejemplo, de Jack Daniels, señaló durante, él habló, el CEO Lawson Whiting, CEO de Brown-Forman, que durante una llamada con los accionistas, inversionistas del trimestre, atribuyó una caída del 5% en las ventas a 3 cambios importantes en los comportamientos de los consumidores de alcohol. En primer lugar, el aumento en el uso de medicamentos para perder peso. Está hablando de Ozempic, este revolucionario fármaco. Es un medicamento inyectado que reduce, no solo reduce el peso de las personas, sino que también le quita el antojo a la comida y a las sustancias, incluyendo el alcohol, incluyendo otras drogas, incluyendo el cannabis también, el Ozempic y similares, la semaglutida y similares, tienen un efecto en la reducción del consumo de alcohol, y esto ya lo está viendo la compañía de alcohol. También las preferencias generacionales. Hay estudios que indican que las personas jóvenes menores de 25 años consumen menos alcohol en la actualidad. Y el tercer punto que señaló el CEO de Brown-Forman es el incremento en el uso de cannabis legal. Sería naive, sería como que inocente decir que eso no es una presión en la compañía, dijo, y que les ha venido afectando de 1 año y medio a la fecha. Interesante que la industria del alcohol reconoce que la legalización del cannabis es uno de al menos 3 factores que están influyendo en la reducción del consumo de bebidas alcohólicas. La legalización, aquí el mensaje es la legalización del cannabis está relacionada, y ya lo aceptan la propia industria del alcohol, está relacionada con una reducción en el consumo de alcohol. Son pequeños porcentajes, pero es un fenómeno real que existe. ¿Cuál es la diferencia? Eso ya lleva a otro debate, es otro tema que cambia aquí. ¿Cuál de las dos drogas, si lo vemos como las drogas, que son cannabis, THC, y el alcohol, cuál es más peligrosa para la sociedad? En noticias relacionadas con el alcohol, de acuerdo con un reporte del medio especializado en la planta de marihuana Moment, un grupo de la industria del alcohol
está en contra de la intención de prohibir el THC del hemp. Antes de ver esta nota voy a explicar un poco rápidamente de qué se trata, porque es un tema un poco complicado. En Estados Unidos, desde 2018, es legal la producción y sus derivados de cualquier variedad de cannabis, de las plantas de cannabis, con hasta 0.3% de THC, cuando se mide el THC. Entonces eso generó una industria de producción de hemp, de cáñamo, así se llaman esas variedades de la misma planta, pero las variedades bajas en THC, en Estados Unidos la definición es hasta 0.3% de THC, se llaman hemp, en español es cáñamo. La legalización en 2018 generó toda una industria del hemp. La primera ola fue todo hace unos años, cuando el CBD, el boom del CBD, 2019, 2020, se debió a esto, porque el CBD se extrae de estas variedades del hemp, del cáñamo. Pero ahora en 2025 ha pasado por varias etapas esta legalización del hemp, y existe por un lado productos de hemp que se venden en smoke shops, dirigidos a consumidores de la planta como tal, joints, flor seca, vapes, etcétera, con flores de hemp y derivados del hemp, o sea, THC extraído, aislado del hemp y comercializado en comestibles, en gomitas, etcétera. Se venden en smoke shops a cualquier persona mayor de 21 años de edad a nivel nacional. Desde desde el año pasado, 2024, comenzó una ola de prohibición de estos productos, pero por parte de los gobiernos estatales. El más importante fue en California, donde en 2025 se prohibieron la venta de estos productos. Dice el gobierno de California que ha sido un éxito el enforcement de esta ley, y esta semana hubo un reporte de que va a ser permanente. Era temporal, pero lo van a dejar permanente. Esta ola de prohibición está llevando a que en otros estados se ocurra lo mismo. Texas probablemente ocurra en los próximos días. La legislatura estatal de Texas, del estado de Texas, ya aprobó una prohibición de la venta de derivados del hemp y del cáñamo, de psicoactivos, son THC, incluso afectaría también a productos de CBD en algunos casos. Y falta que lo promulgue el gobernador de Texas, ya veremos si ocurre o no. Pero al mismo tiempo, en lo que corresponde a lo que compite con la industria del alcohol, esta legalización del hemp no solo llevó a la flor que se vende y sus derivados, también al surgimiento de una industria de bebidas con THC extraído del hemp. Estas bebidas han estado incrementando su popularidad y venta en el último año, especialmente porque ahora se venden en tiendas especializadas de bebidas, en bebidas alcohólicas, como Total Wine. Total Wine es como es una cadena de tiendas especializadas, es una mega bodega de bebidas alcohólicas, y venden tanto en varios estados, incluyendo aquí en Florida, venden productos que son bebidas con THC extraído del hemp. Ninguna tiene alcohol, está prohibido en todos lados mezclar cualquier THC, incluido el del hemp, con alcohol. También CBD está prohibidísimo, en ningún lado se puede. No existe como tal un camino legal prácticamente en ningún lado para mezclar THC con alcohol. Pero sí se venden por ejemplo, bebidas carbonatadas con THC del hemp. Tienen 5 miligramos, bajos porcentajes de THC, que no embriagan a la gente igual que que el alcohol, pero sí compiten con el alcohol, porque es uno o el otro. Ya no se recomienda mezclarlos en exceso, es peligroso para la salud, porque el alcohol es peligroso para la salud,
y el THC puede potenciar su peligrosidad, no al revés. Si solo se consumen estos, no hay ningún peligro para la salud, como los que provoca el alcohol. Entonces, estas bebidas que son legales en algunos estados se están prohibiendo. Y hay un interés en Washington en prohibirlas a nivel nacional. Bebidas que contengan THC extraído del hemp, que es legal por la existencia de la legalidad del hemp del cáñamo en Estados Unidos. Esta nota va por eso. Un grupo de distribuidores de alcohol. Recuerdo con este reporte de Marijuana Moment. El Wine and Spirit Wholesalers of America, que está a favor de legalizar la planta y regular los productos de hemp, publicó un comunicado de que están a favor de la eliminación de los cannabinoides sintéticos y de su prohibición, pero no del THC que se obtiene directamente del hemp. Los cannabinoides sintéticos también están dentro de este espectro, porque el cannabinoide sintético o semisintético, un ejemplo sería el Delta 8 THC, que ya no es tan popular. Otro que también es un cannabinoide semisintético se llama HHC, hedrahexocannabinol, que se obtienen a través de procesos químicos de transformar el CBD extraído del hemp en psicoactivos, son semisintéticos. Entonces están pidiendo que no se pongan en el mismo costal a la hora de prohibir algunos productos con derivados del hemp, que los que son simplemente THC extraído del hemp. Y va a la bebida, ¿sí? En un proceso industrial señalan a los distribuidores de alcohol que no debería prohibirse. Entonces no todos en la industria del alcohol están en contra, porque pues los distribuidores sí ven dinero, porque se está consumiendo menos alcohol, pero no quieren, quieren aprovechar ese margen que se está yendo a las bebidas con THC. Es algo interesante. En otro tema relacionado con el hemp y el THC y esta guerra contra el hemp que hay ahorita en Estados Unidos, pues le podemos llamar. El fiscal general del estado de Missouri, el Attorney General, el pasado 10 de junio, le envió una carta a 18 compañías de hemp diciendo que va a haber más prohibición, señalando que pues dejen de venderlo, porque lo venden bajo productos denominados de THCA, flores de THCA. Esta nota la elegí, la seleccioné para tratar de explicar por qué este loophole, y si es un loophole del THCA, tiene que ver con esto que estamos hablando del hemp, es totalmente relacionado. En este caso les está diciendo el Attorney General de Missouri, ya no lo vendan, dejen de usar el loophole. Vamos a hablar de ese loophole de permite la venta de THCA. ¿Qué es el THCA y cuál es su diferencia con el THC? Recordemos, está relacionado totalmente con la legalización del hemp, del cáñamo, desde 2018 en Estados Unidos a través del Farm Bill, la ley agrícola que se aprobó en ese entonces y que está por renovarse, por cierto, probablemente. El THCA es el precursor, es lo que existe en la planta antes de que exista el THC en la flor. Voy a tratar de explicarlo. En una flor de la planta, en una cogollo, flor o bud, como se le llame, existen, ya está recortado y todo eso, ya está comercializado. Existen
unas pequeñas burbujitas, unos se llaman tricomas, donde allí están la mayoría de los cannabinoides. Por eso lo que se consume es la flor. De aquí de la flor se extraen los cannabinoides en las hojas, en los tallos. Prácticamente no hay cannabinoides. Todos están en la flor seca. La flor, no necesariamente seca, la flor de cannabis, que solo dan las plantas hembras. En los tricomas, que si se ve esto con una lupa, son observables a simple vista, o se pueden buscar en internet tricomas. Son unos, cuando la planta todavía está viva, son unas burbujitas transparentes donde están concentrados los cannabinoides. Allí, o sea, en esto, o al igual que en cualquier flor, no está presente el THC como tal en esos tricomas. Lo que está presente es el THCA, que es ácido, es el precursor ácido del THC. Una vez que esos tricomas, que ese ácido, que sea THCA, entra en contacto con el fuego, la combustión, por ejemplo, un encendedor, se prende fuego, el calor, la combustión, elimina esas partes de la molécula, convierte el THCA en THC. El THCA no es psicoactivo, el THC sí. Por eso es necesario convertirlo a través de la combustión, que genera un proceso que se llama descarboxilación, que es convertir THCA en THC. El THCA no es psicoactivo, por eso si un animal, por ejemplo, si un perro se come, un humano se come un pedazo de flor, así como está en planta, no le va a causar ningún efecto psicoactivo porque está consumiendo THCA. Para que sea psicoactivo necesita pasar por ese proceso de calor, de combustión o de extracción a través del calor y la combustión, para convertir el THCA en THC. Entonces muchos productores de hemp saben que en muchas variedades de hemp que tienen hasta 0, lo que mide es el THC es hasta 0.3%, pero hay variedades que son altas en THCA. Y el THCA no está como tal, no existe en el lenguaje de las leyes, prácticamente no existe. Entonces, lo que están haciendo muchos productores de hemp y vendedores que cultivan es encontrar estas variedades que son altas en THCA y cumplen con el THC que se mide, porque el THCA no se mide, para comercializarlas, que en realidad sí tienen digamos, una potencia psicoactiva, porque el THCA con el consumidor lo convierte en THC si tiene una mayor potencia que el 0.3% que indica la flor. Ese es el loophole, espero que sea un poco claro. Entonces, en algunos estados están prohibiendo la venta de productos, especialmente flor y prerolados de flor de la planta de hemp, variedades bajas en THC pero altas en THCA, y bajo esta sombrilla del vacío legal de que el THCA no está en las leyes, hay toda una industria que en este momento se está regulando. De eso va el asunto del THCA, por eso se comercializan tanto. Espero que haya un poco de claridad. Es un tema complejo. Los cannabinoides no siempre son iguales. Antes de que exista el THC es THCA. Si el THC se deja en la flor y no ocurre este proceso de descarboxilación, eventualmente se degrada y se convierte en otro cannabinoide, se llama CBN,
que es un cannabinoide que no es psicoactivo, pero provoca sueño, por ejemplo. Y esa es la razón por la que las flores viejas de cannabis provocan más sueño que efectos psicoactivos, que un high, porque el THC se degrada y se convierte en CBN si no pasas ese proceso. Es un poco para tratar de comprender de qué se trata todo este asunto, de quieren prohibir el THCA, o sea, quieren cerrar este loophole. En otras noticias, hablando de en Texas, votantes del estado de Texas, de acuerdo con un reporte del Cannabis Business Times, votantes del estado de Texas se oponen a la prohibición del THC extraído del hemp. De acuerdo con un sondeo publicado en ese comunicado de prensa, publicado en Cannabis Business Times, 47% de los votantes que participaron en las primarias republicanas se oponen a la prohibición del hemp, del cáñamo, mientras que el 37% están a favor y un 16% no saben. Hay todo un tema en Texas en este momento porque están por prohibir, aparentemente lo va a decidir el gobernador, pero su gobierno, su equipo lo ha impulsado. Entonces, este sondeo dice que 47% está contra, pero pues el que la población la mayoría de la población, los votantes estén en contra de un tema, no limita a que los políticos actúen. Al contrario, eso ya ha estado demostrado en muchos ejemplos, no solo de la planta, pero la planta es un gran ejemplo para observarlo. De acuerdo a un reporte justo hoy, 15 de junio, esta mañana, comunicado de prensa de que, hablando del hemp, Snoop Dogg, el empresario y rapero Snoop Dogg y su compañía Death Row Records lanzaron un sitio para vender productos de hemp. Esto es lo que estamos hablando, que quieren prohibir en muchas partes, en muchos estados. Todavía se pueden vender a nivel nacional. Y Snoop y su compañía lanzó una tienda. Miren, vende flor de THCA, justo de lo que hablábamos hace unos minutos. Prerolados con flor de THCA. Entonces Snoop Dogg le entra a este negocio que es legal a nivel federal. Lo que están prohibiendo es la venta en los estados, en tiendas, en esto. Entonces en línea, por internet, es legal la venta de productos porque cumplen, siempre y cuando que los compre un mayor de edad y pueda demostrar su mayoría de edad, al igual que otros productos que pueden comprar mayores de edad, como bebidas alcohólicas que se pueden comprar por internet. Está este mismo asunto de los productos de THC extraídos del hemp. Es todo un tema, por eso tantos minutos de esta semana 420. En otras noticias ya no relacionadas con esto, vamos a hacer un pequeño recuento de otras noticias relevantes de esta semana. Los republicanos en Washington piden revisar la reclasificación federal del cannabis. La reclasificación, ¿en qué va eso? La reclasificación es un proceso que inició durante la administración Biden, no concluido, de hecho está estancado, pero se trata de mover la planta, no el hemp, lo que sigue prohibido, lo que se considera como marihuana en las leyes de Estados Unidos, así con esa palabra, marihuana, está en la lista 1 de sustancias controladas, de sustancias de la DEA, y la reclasificación es clasificarla, moverla de su clasificación 1 a la clasificación 3 como una sustancia menos peligrosa. Y se estancó la propuesta, que en realidad solo beneficiaría a las compañías que ya producen cannabis
en los estados, les abriría las puertas al sistema bancario, a las deducciones fiscales, etcétera, a las personas de a pie, a los pacientes, a los consumidores, no cambiaría mucho para ellos. Pero bueno, este proceso de reclasificación se atoró allí en la DEA, porque dentro de la misma DEA hubo mucha grilla, mucha presión interna para que no ocurriera. Vaya, hicieron todo lo posible dentro de la DEA para que no ocurriera la instrucción que les dio el presidente. Y ahora ya estamos en otra administración y no hay mucho interés. Entonces incluso ya hay legisladores republicanos que quieren que se revise para tratar de tumbar la reclasificación. De eso va. Quién sabe si avance. Hay un reporte, según esto, algunos insiders dijeron, algunos reportes estos días atrás, que la administración Trump pronto podría hacer algo, pero no lo confirmó nadie de la Casa Blanca. En otras noticias, en Nueva York, donde existe un mercado legal, la oficina de cannabis, de manejo de cannabis del estado de Nueva York, publicó un recall de productos de la marca Indogrow LLC, productos de Force Pre-Roll, Blue Coffee Flower, Blue Coffee Pre-Roll, etcétera, que viene a la lista. Es flor, porque, o sea, un recall es un retiro del mercado de sus productos, son legales en Nueva York, porque se encontraron el uso de pesticidas, creo, son peligrosos para la salud, unos lotes. Entonces la autoridad del cannabis en Nueva York pidió que se retiren del mercado por presencia de pesticidas no permitidos, lo que representa potenciales riesgos a la salud de los consumidores de cannabis en Nueva York. Sí, así en esa etapa están en Nueva York. Ya la industria del cannabis recibe retiros para proteger la salud de los consumidores, que no estén fumando marihuana peligrosa. En otras noticias, un estudio que se publicó recientemente, está interesante, también lo publicó en español el medio Infobae. Menos personas buscan tratamiento para el trastorno por consumo de cannabis, de acuerdo con el medio. Este medio lo publicó, el de Spanish, y lo replicó mucha gente. Menos personas están recibiendo tratamiento para el trastorno por consumo de cannabis en estos días, incluso cuando la marihuana se vuelve más potente y se usa ampliamente en todo Estados Unidos, según un estudio reciente. El porcentaje de personas en tratamiento para el trastorno por consumo de cannabis se redujo de un 19% en 2003 a un 13% en 2019. Y 2019 fue hace 4 años, 6 años, ya, 6 años. O sea, este estudio es muy viejo, la verdad. Pero sí, ¿a qué se debe? La mayoría de las personas no recibieron ningún tratamiento para su consumo problemático. Las personas que podrían ser diagnosticadas con trastorno por consumo de cannabis dieron una variedad de razones por las que no recibieron tratamiento. 38% dijeron que no sabían a dónde ir. 34% dijeron que no estaban listos para dejar de consumir. 29% dijeron que el tratamiento podría tener un impacto negativo en su trabajo. 23% tenían una opinión negativa del tratamiento. 19% dijeron que no podían pagar el tratamiento. 15% dijeron que no podían manejar su consumo sin tratamiento. Que podían manejar su consumo sin tratamiento. Interesante un estudio, pero esos son datos de hasta 2019. Han cambiado mucho las cosas en los últimos 5 años, especialmente tras el pico que hubo en el aumento en el consumo y en el número de consumidores durante la pandemia 2020, 2021, 2022 se incrementó el asunto y también eso impulsó la legalización en algunos estados y en otras partes del mundo. En otras noticias se publicó un artículo muy interesante, por si a alguien le interesa este tema, en Cannabis Business Times.
los riesgos ocultos en el asunto migratorio para las personas, empleadores y trabajadores de la industria del cannabis. Se publicó el 9 de junio en Cannabis Business Times y hace un recuento de por qué cualquier persona que está en Estados Unidos de forma legal, con una visa de trabajo o con una green card o con cualquier situación que lo tenga, pero no sea ciudadano de Estados Unidos, el trabajar en la industria del cannabis, tocar la planta en particular, o trabajar en empresas que tocan la planta, o ser proveedor de empresas que tocan la planta, corta en muchos casos, puede interferir en el camino migratorio de esa persona si alguna vez tiene interés de obtener la permanencia, la residencia permanente, o sea, una green card, renovarla, o a buscar la ciudadanía de Estados Unidos, porque al estar en la lista 1, en la clasificación 1 de la lista de sustancias controladas de la DEA, es un delito federal participar en la producción, venta y distribución de una sustancia de la lista 1. Y aunque sea legal en los estados, si una persona trabaja en la industria, un inmigrante trabaja en la industria que toca la planta, está violando la ley federal. Entonces, este artículo muy interesante sobre cómo afecta a personas, por ejemplo, con visas H2, porque en la industria del cannabis es una industria que necesita agrónomos, es una industria agrícola, muchos de ellos son inmigrantes, pueden traer incluso con la visa H2, pero esa persona probablemente le acepten la visa H2 para trabajar inicialmente, pero estaría de una vez interfiriendo, bloqueando cualquier intención que tenga en torno a una ciudadanía o una green card. El trabajar en la industria del cannabis es ilegal a nivel federal en materia migratoria. Y este artículo hace un recuento muy interesante. Si le interesa, así se llama, los riesgos ocultos en materia migratoria. En otras noticias, otro reporte de Marijuana Moment señala que los usuarios de marihuana son 5 veces más propensos a hacer ejercicio que a comer comida rápida, algo que contradice el estereotipo. Existe un estereotipo de Hollywood, de que el stoner también existe, es real, existe las personas, los consumidores que son así, pero también existen los consumidores que son asiduos practicantes del ejercicio, deportistas, cada vez más deportistas en ligas profesionales son más abiertos con su consumo de la planta, de uso, con tanto uso terapéutico como uso adulto. En otras noticias, en Argentina, de acuerdo con un reporte del medio especializado El Planteo, Mercado Pago, el brazo de pagos, de transferencias, pagos de Mercado Libre, prohíben comprar productos de CBD y parafernalia de cannabis. Este reporte del 2 de junio señala que recientemente hubo una actualización en los términos y condiciones de Mercado Pago, que tiene una gran presencia en Latinoamérica. Incluso no solo se usa para hacer compras dentro de Mercado Libre, su plataforma de comercio, sino que también es una plataforma de pagos en general. Venden, su negocio es
tener terminales, hacer transacciones, etcétera. Actualizaron sus términos y condiciones y ahora está prohibido los cannabis y sus derivados, incluyendo productos con componentes de cannabis de cáñamo o CBD, cualquier forma de aceites, cremas o harinas, utensilios, artefactos que sirvan para consumir sustancias prohibidas, precursores químicos, sustancias controladas, plantas, productos naturales, sustancias con efectos alucinógenos, etc. Entonces, Mercado Pago en Argentina, busqué los términos y condiciones. Por lo que pude encontrar, no sé si aplique en otros países, pero vi que también está en la página en Perú y en Argentina. No sé si aplique, no encontré la información en la página de Mercado Pago en México, por ejemplo, para saber si incluye México o no, o es solo en Argentina por los cambios que se están dando en Argentina. También en Argentina se realizó, de acuerdo con un reporte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, se realizó un nuevo plenario de la red de cannabis de uso medicinal industrial del CONICET, RACME, encabezada por la investigadora y coordinadora de la red, Silvia Coche. En la jornada de formato virtual tuvo como propósito fortalecer los lazos entre los distintos nodos que integran la red, así como coordinar líneas de trabajo de acuerdo con los desafíos de investigación y capacitación de la industria. Eso ocurrió en Argentina. Al mismo tiempo el gobierno federal está cerrando las puertas, pero esto no limita que la red de cannabis, en lo que se refiere a la investigación en torno al cannabis, investigación, asuntos científicos del CONICET, se reunieron días atrás para su reunión plenaria. Durante la apertura, aquí está, por su parte Silvia Colchen destacó la participación de la mayoría de los integrantes de RACME en el Congreso Internacional de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal en actividades centrales, como charlas magistrales, conferencias, presentaciones, postres científicos, lo cual facilitó el intercambio de conocimientos entre los participantes. Se destacó avances por comisiones tienen comisión de investigación básica y control de calidad. Resaltó la alta participación de comunicaciones científicas presentadas en las distintas mesas del Congreso Internacional mencionado. Avances en la red. Esta noticia es porque la seleccioné porque no todos son malas noticias en Argentina. O sea, sí hay una lucha del gobierno federal para restringir el acceso, pero eso no limita la investigación. También en Argentina, una nota relacionada, también días atrás, con este medio llamado Nueva Zona, nace el Observatorio de Cannabis de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, dio el aval para la creación del Observatorio de Cannabis Entre Ríos. Se trata de un espacio que buscará constituirse en referencia sobre la temática del cannabis medicinal y cáñamo industrial para aportar al desarrollo de la provincia. A esto me refiero. No todo lo que ocurre en torno a la planta, a veces los medios se concentran en las noticias malas o las sensacionalistas o las que tienen que ver con decomisos, incautaciones que siguen ocurriendo todos los días. En todo el mundo hay personas sorprendidas tratando de traficar cantidades de la planta. Por ejemplo, en Paraguay, paraguayos detenidos con 1 tonelada de marihuana. En acción conjunta de la Policía Federal de Brasil y la División Estadual de Narcóticos de la Policía Civil de Paraná, se incautaron 1.163 kilos de marihuana a 20 kilómetros de la frontera con Ciudad del Este, Paraguay. 1 tonelada de la planta, cannabis,
De las variedades altas en THC del mercado ilegal que se denominan marihuana, 1 tonelada, ahí se ve la fotografía, entre Paraguay y Brasil. Este es otro de esos puntos de tráfico que están surgiendo en esta década. Hay cada vez más reportes de decomisos de grandes cantidades de cannabis ilegal, de producción y cultivos ilegales que se cruzan de forma ilegal a Brasil. Hay personas, organizaciones en Paraguay que buscan legalizar esto, que se puede exportar de manera legal con fines medicinales, al menos. Interesante lo que ocurre en esa parte. En Paraguay es legal el hemp, el cáñamo. Las variedades con hasta 1% de THC es su definición. En Estados Unidos la definición del hemp es 0.3% de THC, en Paraguay es 1%. Y eso ayuda a que haya más variedades que se pueden cultivar legalmente, y muchas de ellas, cerca del 1%, entre el 1% y el 2-3%, son muy buenas para la producción de fibras y CBD. En otras noticias, en Costa Rica, esta noticia del medio de la República. De acuerdo con el medio de la República, el mercado de cannabis medicinal arrancaría a paso lento. Dispensarios no tienen autorización y la venta recae exclusivamente en farmacias. Señala el medio, aunque a finales de junio 2025 los costarricenses podrán acceder legalmente al cannabis medicinal para tratar enfermedades como el cáncer, la epilepsia o la fibromialgia, el mercado no despegará con la velocidad que muchos esperaban. Empresarios del sector advierten que una regulación deficiente y la exclusividad de venta en farmacias frenará su desarrollo. La normativa actual exige que los productos de cannabis medicinal solo puedan ser adquiridos mediante prescripción médica y exclusivamente en farmacias. Este punto ha desatado, continúa el medio, una ola de críticas por parte de inversionistas, abogados, empresarios, quienes consideran que el Ministerio de Salud está generando un oligopolio a favor de grandes cadenas farmacéuticas. Luego ya vienen ahí opiniones en la crítica al modelo de legalización del cannabis medicinal. Es acceso a los cannabinoides con fines medicinales para ayudar en algunos tratamientos y también en algunas personas que están en casos de como cáncer. No, la planta, ningún cannabinoide cura el cáncer, pero ayuda a los pacientes de cáncer, especialmente a los que se someten a quimioterapia, reducen los efectos negativos de la quimioterapia. Por eso se recomiendan los cannabinoides para personas con cáncer. No cura el cáncer, ayuda a reducir los impactos negativos de las quimios. En otras noticias, de acuerdo con un reporte del medio Cáñamo, en Suiza el acceso legal al cannabis reduce el consumo problemático. Un ensayo clínico realizado revela que el acceso regulado al cannabis no incrementa los riesgos para la salud mental y puede reducir el consumo problemático, especialmente entre usuarios que también consumen otras sustancias. Interesante que tenga interés saber más del medio Cáñamo. En noticias relacionadas con la planta también, en un reporte de CNN, el exjugador de fútbol J. Emmanuel Thomas fue sentenciado a 4 años de prisión después de planear el tráfico de el equivalente a $800,000 de cannabis ilegal, de marihuana, al UK. Manuel Thomas, quien jugó en la Premier League, en el Arsenal, estaba detrás de una red de tráfico de cannabis desde Tailandia hasta UK. Este fenómeno que hay ahorita de una gran cantidad de decomisos de marihuana, de cannabis ilegal cultivado en Tailandia, que intenta introducirse al Reino Unido, y hasta este exjugador de fútbol
le entró, según las autoridades que ya lo juzgaron, o sea, declararon culpable, de 4 años a la sombra por ser traficante de marihuana al jugador James Emmanuel Thomas. En una noticia más para cerrar esta semana 420, un estudio publicado recientemente también en Marihuana Moment, es el mejor medio que hay en torno a la planta. Había otro medio muy bueno en torno al negocio de la planta que se llamaba Green Market Report, pero lo cerraron hace unos meses. Lo compró una compañía de medios y duró como un año y luego lo cerraron, Green Market Report. Entonces ahora los mejores que hay es Marihuana Moment, MJB's Daily, etcétera. Un estudio señala que el mercado, la legalización del uso adulto ha creado un cuello de botella en las genéticas del cannabis. De acuerdo con el reporte de Marihuana Moment, una nueva investigación en genéticas del cannabis sugiere que los incentivos en los mercados legales de marihuana, como el que las plantas maduren más rápido y produzcan mayores cannabinoides para ser extraídos o aislados, puede estar llevando a una reducción en la biodiversidad de la planta de cannabis a nivel mundial. Una tesis publicada, esto se basa en una tesis académica, está acá abajo, bien menciona dónde está el enlace. Menciona que aquí está. First Prohibition, cambios en la genética del cannabis en el mundo de la post-prohibición. Este es el estudio. Entonces, de acuerdo con el reporte de Marihuana Moment, el resumen es que el mercado, o sea, al obedecer las reglas del mercado, los cultivadores, especialmente a nivel industrial de la planta, está provocando que haya una mayor cantidad de variedades enfocadas en que sean mucho más potentes en THC, porque una de las formas en las que se comercializa, algunos especialistas médicos consideran que esto es erróneo, porque se vende a los consumidores o pacientes en Estados Unidos que a mayor potencia de THC es mejor. Entonces se venden flores con entre 25 o 30% de THC, derivados concentrados con hasta 60-70% de THC, que estos ya en su consumo prolongado y abuso provocan daños a la salud, incluso algo llamado síndrome de hiperémesis cannabinoide, otro tema, pero bueno, es una realidad de que se le da preferencia a las plantas que den más THC, más potente, mayor cantidad de THC en menor tiempo. Vaya, es un asunto ahí del capitalismo que estaría afectando la biodiversidad de la planta. Alguien tiene interés en el asunto genético, aquí está el estudio, se puede analizar, examina cómo se ha creado este cuello de botella que le ha dado preferencia a las variedades que son altas, potentes en THC, cuando hace décadas atrás existían menos cantidad de variedades, porque no existía la legalización que comenzó hace 15 años en Estados Unidos, la del uso adulto, pero
ahora existe una mayor cantidad de variedades, pero muchas del mismo tipo, que son más potentes en THC y que se producen más rápido, para fines comerciales. Y esto podría estar impactando en general la biodiversidad de la planta. De eso se trata esto. Aquí toca cómo toca la planta de cannabis este tema. Todas estas noticias, todos estos temas relacionados con la planta tienen que ver con la misma planta. Es la misma planta, solo hay una Cannabis sativa L, es un nombre científico, y sus miles de variedades bajas o altas en determinados cannabinoides, su uso, su producción, su cultivo determinan, así como el contexto cultural y social donde esté ocurriendo, determinan la relación que existe con la planta. A veces es relacionada con motivos de salud, con asuntos que tienen que ver con la salud de las personas, el acceso a los cannabinoides con fines terapéuticos. En otros momentos, al mismo tiempo, la planta de cannabis toca asuntos que tienen que ver con derechos al acceso por el libre desarrollo de la personalidad, o personas que son que caen a la cárcel por posesión simple, o personas que son también detenidas con tráfico de grandes cantidades, porque también al permanecer ilegal dentro de muchos mercados o en áreas grises, esto permite que el crimen organizado, los grupos delictivos, todavía tengan control de de muchos espacios en los que la planta toca a la sociedad. De eso se trata este programa semanal, semana 420, tratar de comprender qué está ocurriendo con estos temas de la planta, porque es un fenómeno único. No hay otra planta, otra sustancia, otra droga, otra medicina que tenga las mismas características sociales, no solo la planta en sí misma, sino cómo la abordamos los humanos, especialmente en esta mitad, en este primer cuarto del siglo XXI. Muchas gracias por su atención para la semana 420. El objetivo de este programa no es la promoción del consumo, ni el cultivo, ni hay activismo alrededor de la planta, ni para pacientes ni para consumidores. Aquí el tema es la comprensión, el entendimiento a partir de la información y el contexto basados en notas periodísticas y hechos científicos. Para nada se invita al consumo o cualquier asunto que tenga relacionado con la planta. Es más, ni siquiera invitamos a suscribirse a este canal de YouTube. O sea, es al igual que todas las decisiones que toman los individuos en el asunto de la planta, es un asunto personal que está regulado por las entidades gubernamentales y políticas. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida, para Semana 420. Muchísimas gracias por su atención.